una bendición, todo salió así de sopetón, pero en el propósito de Dios. Esto estaba en los planes de Dios. Bueno, uno le pide siempre confirmación a Dios y Él confirmó que había que estar acá. Así que si Dios confirma y Dios planifica es porque tiene algo tremendamente grande para nuestras vidas. Los planes de Dios siempre son o siempre exceden a nuestra capacidad de poder soñar, planificar. Siempre lo que Dios nos va a hablar al principio nos va a causar como cierto temor, cierto miedo, cierta incredulidad, porque ¿cómo puede ser que Dios planifique algo de este tamaño para conmigo? ¿Cómo Dios me va a incluir en un plan tan extraordinario? Bueno, eso es lo que Dios siempre provoca al principio en nuestras vidas, hasta que de a poco Él se va revelando a nosotros y nos va mostrando que es por su gracia, que es por su poder, que es por su sacrificio, que es por lo que Él logró por nosotros y para nosotros, que podemos alcanzar tantas cosas maravillosas, y eso viene sobre tu vida. ¿Cuántos lo creen? Bueno, hay una diferencia entre venir con expectativa o sin expectativa. Dios siempre en su misericordia, Él interviene, Él siempre de alguna manera intercede por nosotros, pero hay un plus, hay algo que tiene que ver con una bendición que está preparada para aquellos que buscan. Dice la palabra que pedid y se os dará, buscad y hallaréis, golpead y se os abrirá. Esto es una palabra que es conocida, pero realmente tiene un poder extraordinario. Si nosotros venimos a esto que es casa, que obviamente es tu casa, es mi casa, y nosotros juntos somos la casa del Señor. ¿Es así o no? Y si entendemos que venir con expectativa produce una bendición que nunca vamos a poder recibir si no venimos con expectativa, entonces mejor venir con expectativa. Yo no sé cuántos de ustedes vinieron hoy habiéndole pedido al Señor de manera específica: Señor, quiero tu palabra, quiero recibir una bendición especial, necesito que hables a mi vida, necesito que intervengas en esta situación, necesito que me hables de manera específica con esto, Dios, que no sé cómo resolverlo. Si viniste con una específica expectativa, quiero decirte, lo que viniste lo vas a recibir, lo que viniste a buscar lo vas a recibir. Amén. Amén, gloria a Dios. Bueno, el título de este mensaje se llama unigénito o primogénito. Unigénito o primogénito. Este es un misterio que vamos a descubrir en la palabra a medida que vamos desarrollando este mensaje. Unigénito o primogénito. ¿Qué es Dios? ¿Qué fue Cristo? ¿Qué es Cristo? ¿Qué es Jesús? ¿Unigénito o primogénito? Bueno, Juan 3:16, ¿cuántos lo conocen? algo conocen. Juan 3:16 dice así. Vamos rápidamente a Juan 3:16. Algunos lo pueden decir de memoria, ¿no? A ver cómo se llama todo, ¿les parece? Porque de tal amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Bueno, acá tenemos la palabra que nos confirma que Él es el unigénito. Bueno, Colosenses, vamos a Colosenses capítulo 1, versículo 15 en adelante, dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. O sea que la pregunta no sería si es unigénito o primogénito, sino vamos a ir descubriendo que Él, de ser unigénito, se convirtió en primogénito. Y acá hay una revelación muy importante, que si logramos descubrirla y logramos encontrar la riqueza
que hay de pasar, del pasar del Hijo de Dios, de unigénito a primogénito, vamos a encontrar una revelación tremenda que Dios tiene escondida para con nosotros y para nosotros. Bueno, nosotros, según la palabra, no podíamos acceder a la vida eterna. Era imposible. Hasta que Cristo no vino, se convirtió, se hizo carne, se hizo el Hijo de Dios en la tierra, se convirtió en humano, y transitó en la tierra y vivió como nosotros, se hizo hombre, dejando la deidad de lado, por así decirlo, y se hizo hombre para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, hasta que Cristo vino, todos estaban destituidos de la gloria de Dios, ¿sí o no? Estábamos todos destituidos de la gloria de Dios. No había esperanza, no había vida, no había propósito, no había absolutamente nada. No había hijos. En la tierra, en este mundo, hasta que Cristo vino, no había hijos. El título de hijos vino después de la muerte y resurrección de Cristo. Solamente por la muerte y resurrección de Cristo es que se levantaron los hijos de Dios. Es que nació una nueva naturaleza, que es la naturaleza del segundo Adán. Cristo vivificado. Antes de eso no había vida, no había esperanza. Jesús vino y anunció: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Acá hay realidades, acá hay principios espirituales que si no los tenemos claros, nuestra fe va a estar basada y de alguna manera agarrada de los pelos. No vamos a tener fundamento. Si no tenemos fundamento, nuestra fe en los momentos más difíciles va a flaquear. Lo único que te va a sostener a lo largo del tiempo, en las pruebas, en las dificultades, en las tribulaciones, es la palabra de Dios. Si no te afirmás en la palabra, no vas a tener firmeza, fortaleza para pasar los momentos más difíciles, que quizás pueda ser que estés pasando el momento más difícil de tu vida hoy. Quiero decirte, si no te aferras a la palabra de Dios, si no te sustenta la palabra de Dios, si no te alimentas de la palabra de Dios, no vas a tener cómo pasar al otro lado de la prueba y tener la victoria. El salmista en el salmo más largo de la Biblia, ¿cuál es? 119. Dice: muchos son los perseguidores que tengo. Vienen a mí, me quieren matar, me quieren destruir. Pero es maravilloso ver que, salvo en dos versículos, en todo el capítulo 19, en cada versículo, está escrito: pero tu palabra me sostiene, pero tu ley me sustenta, pero y ahí está la palabra, siempre la respuesta a todas las tribulaciones, a todas las problemáticas, a todas las preguntas, es la palabra. La palabra es todo lo que vamos a tener en los momentos más difíciles de nuestra vida. Por eso los hijos de Dios, no solo de pan vivimos, sino de toda palabra. Esto es maravilloso. El unigénito o el primogénito. El Padre, por amor, dice que de tal manera hay un amor extremo, un amor tan grande que produce en el Padre enviar a su único Hijo, con el propósito de que toda la humanidad que estaba perdida pueda encontrar salvación. Hay un amor de Dios tan grande que trajo un trastorno que hizo que el cielo descienda a la tierra para poder alcanzar salvación todos aquellos que no teníamos salvación. Esto es algo fuerte, esto es potente, este es el Evangelio, este es el pacto que el Señor hizo con nosotros. El nuevo pacto en mi sangre, dice la palabra. Y esto que hizo Jesucristo con nosotros. Y cuando habla el apóstol y dice que el Evangelio no es palabra de humana sabiduría, sino es demostración de poder.
El Evangelio al que hemos creído, el Evangelio en el que el Espíritu Santo respaldó siempre cuando Jesús estuvo en la tierra y cuando Él ascendió y quedaron los discípulos predicando su palabra. El Evangelio que Él respaldó fue su palabra. Ahí eran cuando cosas grandes ocurrían, porque era predicada su palabra. Y este es el tiempo de predicar la palabra de Dios. Este es el tiempo de comer palabra, de digerir la palabra, de predicar la palabra, de hablar la palabra, de creer la palabra. Este es el tiempo de la palabra, cumplida en nosotros. Este es el tiempo de profetizar la palabra y de creer que lo que Dios dijo ocurre en nuestras vidas y en nuestro entorno. Ahora, cuando el Padre envía a su Hijo por amor, dice que, y acá hay un principio maravilloso, dice que de tal manera amó Dios al mundo, que ¿qué hizo? Dios. Diga conmigo, Dios. El amor inmediatamente produce dar. El amor verdadero inmediatamente produce necesidad de dar. De tal manera amó Dios al mundo, o sea, no escatimó, dice la palabra, ni a su propio Hijo. Pues esto está salado. Yo no sé si te das cuenta, si podés siquiera entender de qué se trata el amor de Dios. El amor es dar. Podemos decir que amar es dar. Al punto que no es solamente dar, sino es darse. Dice el apóstol Pablo que no solamente iba a dar de lo suyo, sino que él mismo se iba a gastar. Por amor. ¿Por qué? Por amor. Por amor a ustedes voy a dar de lo mío y aún yo mismo me gastaré. Es bueno siempre recordar las motivaciones por las que estamos viviendo el Evangelio. ¿Por qué vinimos al Evangelio? Un Evangelio que nos rescató, un Evangelio que nos dio vida, un Evangelio que nos enamoró, un amor que llegó a nuestras vidas que debería producir en nosotros la constante necesidad de dar y de darnos. Una iglesia que da, una iglesia que no busca, una iglesia que no está buscando dádivas, sino que está buscando dar constantemente. Me gusta una canción que escucho por ahí y hace pensar, y no se trata, dice Alex Zurdo, no se trata de que busques qué te puede dar el mundo, sino que podés darle vos al mundo. Y eso es la iglesia. ¿Cuántos de nosotros estamos disponibles para darnos a este mundo, para compartir lo que hemos recibido? No te olvides la temática unigénito o primogénito. Este sacrificio produjo en el Padre y en la mente del cielo, y esto quiero que lo tengamos bien presente, nunca en el reino va a haber un sacrificio para pérdida. Nunca el sacrificio, nunca la mentalidad del reino va a ser dar para perder. Siempre cuando nosotros entendemos el dar o el darnos, entendemos que hay una recompensa mayor. El Padre dio a su único Hijo. Y resulta que lo que produjo este sacrificio cuando Cristo muere y resucita, dice que todos nosotros fuimos resucitados juntamente con Él. O sea que cuando Él muere el unigénito. Y cuando Él resucita el primogénito. Acá hay un fundamento, acá hay una revelación que si nosotros la entendemos, va a generar en nosotros un cambio. Primero de ánimo. Primero de expectativa, porque todo aquel que muere por causa de Cristo, toda muerte siempre va a traer un resultado extraordinario.
extraordinario. No muere un hijo y resucitan 2. No muere un hijo y resucitan 100. Muere un hijo y resucitan miles y miles y miles de millones de generaciones. Esto es lo que produce el Evangelio. Resultados extraordinarios. Este es el Evangelio al que fuiste llamado. Un Evangelio de resultados extraordinarios. El Señor hoy te trajo para llamarte la atención. El Señor hoy te trajo para sacarte, por ahí en Montevideo decimos de la chiquita, de sacarte de la chiquita, sacarte de la tontería, de lo poquito, de lo mediocre, porque el Dios que te llamó es un Dios que produce al 30, al 60 y al 100 por uno. Ese es el Evangelio en el que hemos creído. Por eso como iglesia no nos podemos conformar nunca, como hijos podemos andar conformados por ahí, conformes por ahí. Tenemos que ir siempre por más. Si Dios te tiene acá, mirá, lo único que ataba el apóstol Pablo en la tierra era, yo no sé si irme o quedarme, lo único que me hace quedarme es la salvación de los demás. Había una necesidad de seguir produciendo. Lo único que tiene que retenerte en este mundo no es el amor al dinero, no es porque tenés que pagar cuentas, no es tu familia, no son tus propias beneficencias, es el amor por la salvación, el amor y la salvación. Como iglesia, como hijos, tenemos que amar su venida, quererla con todo nuestro corazón, apasionarnos por su venida. Y lo único que nos tiene que retener acá es seguir salvando gente. Amén. Tenemos que despojarnos del viejo hombre, cada vez más de la vieja naturaleza. Y esto es algo importante entenderlo. El evangelio al que fuimos llamados es un evangelio que produce, es un evangelio que multiplica. Nunca el Padre iba a enviar a su Hijo si no habían resultados extraordinarios. Las parábolas constantemente hablan. Y es tremendo esto, como el Señor viene y le dice, bueno, voy a repartir algunos talentos. ¿Se acuerdan la parábola de los talentos? A uno le voy a dar 10 o 5, a otro 2 y a otro 1. ¿Y por qué se enojó el Señor cuando vino a buscar los resultados? Se enojó con el único que no había producido. Este es el evangelio al que fuiste llamado. Un evangelio que no negocia la multiplicación, no negocia la producción, no negocia la productividad. Y el Señor quiere romper en tu vida, en tu generación, en tu familia, quiere romper todo lo que no te deja multiplicarte. El Señor quiere romper toda maldición que te mantiene atado en la incredulidad y en la falta de producción, de productividad. No naciste para ser estéril, naciste para producir vida, para producir abundancia, para producir eternidad, para producir resultados. Hay gente que pasan los años y se siguen preguntando ¿para qué el Señor me llamó? ¿Qué es lo que el Señor tiene conmigo? Quiero decirte, el Señor tiene planes de bien, planes de paz, planes de abundancia. El Señor no te llamó a simplemente salir del pecado. Él te llamó a una tierra de abundancia, que fluye abundancia. O sea, si algo podemos decir del pueblo de Israel, que fue sacado de Egipto, ¿qué necesidad de salir y morir, como dice, ¿no? ¿Para qué vas a morir en la orilla, no? O sea, el propósito de Dios nunca fue liberar al pueblo de Israel de Egipto. El propósito de Dios siempre fue el final, la tierra prometida. Nunca el Señor te va a liberar para simplemente que mueras en el desierto. Nunca. ¿Para qué el Señor te sacó de donde te sacó? ¿Para qué el Señor te llamó a donde te llamó? ¿Para qué Dios te sacó del pecado, de la vida de Egipto, de pecado, de muerte? ¿Para qué el Señor te sanó? Si no es con un propósito extraordinario. No solamente lo saca de la esclavitud, lo lleva a la libertad, pero no a cualquier libertad, a una tierra que había tanta libertad, que fluía leche y fluía miel. Había abundancia, no era poquito, no era escaso, no era que había que golpear la piedra y simplemente salía un poco de agua por un ratito. Fluía, decí conmigo, fluía. El Dios que te llamó genera en ti, en tu vida y
nosotros no podíamos acceder a la vida eterna. Cristo se tuvo que convertir del unigénito al primogénito para poder incluirnos en el Padre. Para poder acceder a la vida nueva, debemos abandonar la vieja. Para poder acceder a la vida nueva, tenemos que abandonar la vieja vida. ¿Sí o no? Acá dice la palabra que Cristo es el primogénito, ¿verdad? Ahora, hay otra primogenitura. No es solo la primogenitura, porque Él pasa de ser el único. ¿Por qué el único? Porque era el único que era apto para hacer el sacrificio, para morir y poder resucitar. Por eso es el único que podía hacer ese sacrificio era Él. Pero cuando Él resucita como el primogénito, porque Él abrió el camino. Él abrió el camino. ¿Para qué abrió el camino? Pregunto yo, si yo te preguntara a vos, es una respuesta simple, no tiene trampa. Tranquilo, no vas a responder mal, es muy lógico lo que pregunto. Si Él abre un camino, ¿para qué lo abre? Simple. ¿Para que vos y yo? Y mirá lo que dice el versículo 18 del capítulo 1 de Colosenses. Dice, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos. Decí conmigo, el primogénito de entre los muertos. ¿Qué quiere decir que Él sea el primogénito de entre los muertos? Quiere decir de que Él es el primero que pasó por la muerte, que Él abrió un camino para pasar por una muerte que no es el final. Él abrió un camino, Él es el primero, dice, el primogénito de entre los muertos. Él abrió un camino en la muerte, Él hizo un camino, la muerte era el final. La muerte era el final. Todos estábamos destinados a la muerte, pero Él abrió un camino en la muerte. Él abrió un camino que hizo que sea transitable, pero para llegar a algo mayor, a algo mejor. Ahora, quiero que entiendas esto, porque hay palabras por ahí, hay prédicas, hay doctrinas difíciles que nos engañan. Mirá lo que dice el capítulo de Colosenses. Mira, capítulo 2, escuchá bien, versículo 8. Mirad que nadie os engañe. Por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. ¿Y no según quién? Cristo. Diga conmigo, fuerte. ¿Y no según quién? Cristo. El Evangelio de Cristo nos predica, nos habla, nos ejemplifica. El Evangelio de Cristo nos ejemplifica. No es simplemente palabras. Cristo fue el ejemplo a seguir. Cristo como ejemplo. No como simplemente escuchar. No, él simplemente no es, yo soy la palabra. No, yo soy el camino. No soy la palabra solamente, yo soy él. ¿Qué quiero decirte con esto? Que si Él dijo, yo abro caminos, es para que vos y yo lo transitemos. Y si Él es el primogénito de entre los muertos, ¿quiénes son los que tienen que seguir ese camino? Vos y yo. Vos y yo. Tenemos que seguir el camino de la muerte. Sin muerte, no hay vida. ¿Por qué te predico esto? ¿Por qué te hablo de esto? Porque esta es la verdad. Porque este es el Evangelio que tenemos que vivir para poder experimentar una verdadera vida. Si no hay muerte, no hay vida. Si no morimos a la primera naturaleza, la naturaleza de carne, la naturaleza de muerte, no vamos a poder resucitar. ¿Qué le dijo? Bueno, ya lo conocemos de memoria, ¿no? Tienes que morir y
y nacer de nuevo. ¿Y cómo voy a morir y nacer de nuevo? Tengo que entrar al vientre de mi madre para... Ya lo sabemos, ¿no? No se trata de entrar al vientre de tu madre, se trata de entender que hay una naturaleza nueva. Ahora me encanta esto. La muerte es algo a lo que no podíamos acceder. Y Cristo abrió el camino para que podamos acceder. Primero, tengo que acceder a la muerte. Decí conmigo, primero, tengo que acceder a la muerte. Esto es importantísimo porque si no pasamos por la muerte no vamos a poder llegar a la vida. Primero la muerte. ¿A la muerte a qué, che? Pregunto yo. Mirá lo que dice capítulo 3, versículo 5. Dice, haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicencia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo hombre. Para poder acceder a la vida extraordinaria que tiene Cristo, todo inclusiva que tiene Cristo, tenemos que pasar por la muerte. Y a veces estamos en eso de, ¿sí?, ¿por qué no tengo el resultado que tengo que tener? ¿Por qué no vivo como tengo que vivir? ¿Qué me pasa? Es que no pasaste por la muerte. Es que si no hay muerte, no hay vida. Si no pasás por la muerte, no vas a poder tener los resultados extraordinarios. La muerte es fundamental. Así como la muerte, la vida de Cristo es posible por Él. Dice que Él venció toda potestad al mismo infierno. Mirá lo que dice Colosenses capítulo 2, versículo 14. Esto está maravilloso. Anulando el acta de los decretos que había contra vosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Eso hizo Cristo por nosotros. Él te llamó a una vida extraordinaria. Pero para poder vivir esa vida extraordinaria tenemos que morir. Muero juntamente con Él para vivir juntamente con Él. Él hizo el trabajo completo. No hay nada que falle con Él. Capítulo 2, versículos 9 y 10. Mirá lo que dice acá, 9 y 10. Porque en Él habita completamente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en Él. Vosotros estáis completos en Él. Mirá, golpeale que está a tu lado, si le están hablando de vos. Vosotros estáis completos en Él. Una de las... Bueno, el diablo, hoy predicaban allá en Montevideo, que el diablo es padre de mentira. Él es el mentiroso más grande que puedas encontrar. Él es padre de mentira. Y Él viene a mentirte, viene a comerte la oreja, viene a mentirte, a crear en tu vida mentiras constantemente y que dejes de creer en este evangelio al que fuiste llamado. Y con los años vamos perdiendo la expectativa, con los años vamos perdiendo la pasión, con los años vamos perdiendo los sueños, con los años vamos perdiendo el brillo de lo que Dios dijo que iba a hacer con nosotros. De a poquito vamos adaptando la palabra que Dios nos dio a nuestra realidad, vamos achicando, vamos dejando de a poquito de creer. Ya no son cosas grandes, bueno, son cosas que, bueno, los próximos años puede ser que suceda algo acá, allá. Quiero decirte, el Dios que nos llamó
es un Dios extraordinario. Y dice que en Él estamos completos. Lo tenemos todo, nada nos falta. El Dios que produjo tu llamado, el Dios que te llamó a una vida, no es un Dios cualquiera, es un Dios que venció la misma muerte. Fue resucitado de los muertos. Y vos te pensás, yo te pregunto, después de escuchar todo lo que escuchaste, después de entender lo que el Señor hizo por vos, por amor a vos y a mí, ¿crees realmente que Dios te llamó para morir en el desierto? ¿Todavía seguís creyendo que donde estás es tu final? ¿Todavía seguís creyendo que tu familia, Dios no, ya mi familia es demasiado complicada? Dios no va a transformar, tan muy tomado. ¿Qué? No hay nada que Dios no pueda hacer. El evangelio al que fuimos llamados es un evangelio que nos completa, nos llena por todos lados. No hay nada que sea librado al azar. Dios te llamó para bendecir toda tu vida. Y es un evangelio que tiene que pasar por una constante muerte. Porque para vivir la vida que Él diseñó, tenés que morir a tu propia vida. Y este es el drama en el que entramos muchas veces. El apóstol Pablo, de vivir una vida de ensueño, naturalmente hablando, tuvo que desecharlo todo y estimarlo como basura por ganar la vida de Cristo. Algo se le reveló a él. Algo se le reveló. Al punto de que, a pesar de pasar por prisiones, por persecuciones, por torturas, él seguía adelante. Algo se le reveló de la eternidad, que quizá te hace falta a ti y a mí. Que se nos revele algo de la eternidad, que es tan grande y tan poderoso que nos hace transitar por tribulaciones y saber y estar seguros de que esta tribulación momentánea está produciendo en nosotros un más excelente y eterno peso de gloria. Algo se nos tiene que revelar, porque no puede ser que sigamos transitando la vida cristiana como un verdadero sufrimiento, como algo que parece que nunca va a acabar. Eso es falta de muerte. Eso es pensar con una mente humana. Pero los pensamientos de Dios son eternos. La sabiduría de Dios es alta, es enorme. Pero resulta que muchos de nosotros todavía no hemos podido alcanzar el grado de madurez al punto de renovar la mente. Renovarnos en la mente. Y ya terminando, dice la palabra de Dios. No sé si te lo has preguntado, pero a mí realmente me extraña y me encuentro con personas que viendo no ven. Escuchando, parece como que estás hablando con la pared. ¿Cómo puede ser? Yo me pregunto, no sé si alguna vez te preguntaste, pero está bien. Ponele que pueda ser que algún evangelista no le llegue a uno, ¿no? Pero el mismo Jesús desciende de los cielos, camina, convierte el agua en vino, sana a los enfermos, levanta a los paralíticos, hace ver a los ciegos, resucita a los muertos. 4 días de muerto, el tipo lo resucita, sacar el vendaje, dale, caminá, ahora sí. A los endemoniados los libera completamente. Gente de nacimiento completamente poseída, Dios los liberó. Familias enteras restauradas. Gente que prosperó, gente que realmente fue transformada por el poder del Evangelio. Y había gente que se oponía al punto de a ese mismo que hacía tanto bien, lo que hacían fueron, bien, lo metieron en la cruz. Esto es tremendo. ¿Cómo puede ser que hay gente? Y acá está, la palabra es clara en esto. Para muchos, dice, Cristo es la piedra fundamental. Y para otros es la piedra de tropiezo.
Esto es algo inentendible. Humanamente, si vos te pones a pensar cómo puede ser que viendo todo lo que vieron, no creyeron. Es que se les fue cegado el entendimiento. No se les rasgó el velo, no se le rompió. Y parece como que nunca se le va a romper. Es que solamente los que fueron llamados tienen la capacidad de poder ver y reconocer. Dice Dios, dice la palabra tremendamente, dice que Él se le revela a quien quiere. Pará. Si la palabra dice que Él se le revela a quien quiere, y se te reveló a vos y se me reveló a mí, ¿no te sentís un poquito privilegiado por momento? Esto está tremendo. Se nos reveló a nosotros. Y dice que Él decidió que a los sabios de este mundo no les iba a revelar nada. Pero al vil y menospreciado Él escogió para avergonzar a los sabios. Él te escogió a vos y me escogió a mí para darse a conocer. Esto es un gran privilegio. Ahora, Él quiere que vivamos y transitemos el camino que Él abrió. Él es el primogénito entre muchos. Él abrió un camino que vos y yo tenemos que transitar. Este evangelio que dice que Él pagó por nosotros, que nosotros no tenemos que morir, vivan la vida tranquilos porque Él pagó por nosotros, ya no hay más nada que pagar, Él ya está todo hecho. No, pará. Ojo con eso. Ojo con ese evangelio, porque ese es un evangelio que es lo que leíamos hace un ratito. Que Dios nos ayude a entender la palabra y a no ser como ese pueblo de Israel, que salió de Egipto pero no llegó a vivir lo que Dios quería que vivan. Por negligencia, por rebeldía, pues ellos se quedaron en sus propios pensamientos, rebeldes contra Dios. ¿Por qué? Porque ¿cómo puede ser que nos tengas acá? ¿Cómo puede ser que tengamos que vivir todo esto? Ellos nunca entendieron que ellos necesitaban pasar por ahí para llegar a la tierra prometida. Y así muchas veces muchos de nosotros estamos. ¿Cómo puede ser, Señor, que me hagas pasar por esto? ¿Cómo puede ser que tenga que vivir lo que estoy viviendo? Imagínate Jesucristo en la cruz del Calvario. En vez de tener justamente la mente que tenía que tener, la celestial, una mente convertida, una mente pasada de la muerte a la vida, Él tuvo que aprender obediencia. ¿Sí o no? El mismo Jesús tuvo que aprender obediencia. ¿Qué queda para vos? ¿Qué queda para mí? Tenemos que pasar por el proceso de la muerte. Ahora, si pasás y lográs pasar por el proceso de la muerte, quiero decirte, lo mejor está por venir. Si realmente pasás por este proceso con la mentalidad correcta, imagínate a Jesucristo en la cruz, ahí no puede ser, el Padre me abandonó, me dejó, ahora sí estoy frito. Señor, ¿sabes qué? Vos me querés muerto, me voy a morir de acá, no me saca nadie. ¿Sabes qué? Ahí está. Por muchas veces de nosotros estamos ahí en el proceso y Señor, te abandono. Ahora sí, vos me abandonaste, yo también, y hacemos lo que queremos y tenemos una vida rebelde. No entendiste nada. Porque esto que estás pasando es para que una gloria mayor se manifieste. Iglesia, Dios te está llamando a pasar por lo que estás pasando para que una gloria mayor se manifieste. Una gloria sin precedentes. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, son las que Él tiene preparadas. Y Él se la reveló a sus hijos. Y Él se la reveló a sus hijos. Él ya transitó el camino que vos estás transitando. Y dice la palabra que Él nos dio la capacidad de pasar por lo que estamos pasando, porque Él ya nos dio la victoria. Él pasó y Él tuvo la victoria, y nosotros estamos juntamente con Él. Juntamente con Él. ¿Qué quiero decirte? ¿Con qué quiero concluir? El Dios que te llamó, el evangelio al que fuiste llamado, es un evangelio de poder. Es un evangelio de gloria. Es un evangelio glorioso. Es un evangelio de muerte, pero es un evangelio de muerte para vida. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a pasar lo que estamos pasando hoy
con una mentalidad, seguir con una mentalidad natural, viendo el Evangelio como, bueno, está, algún día nada. Algún día nada. Es parte, pasar por tribulación es parte. No todo es angustia, no todo es dolor, pero es parte del Evangelio. Porque ahí hay ganancia eterna. En el sufrimiento hay una ganancia. Algo se nos tiene que revelar. Algo se nos tiene que revelar, que aún pasando en las cárceles más horribles haya gozo y haya ganas de cantar. Algo se nos tiene que revelar, que en los momentos donde pasamos hambre, donde pasamos peligro, donde pasamos necesidades, tengamos necesidad de estar adorando a Dios. Algo se nos tiene que revelar. Hay una profundidad del Evangelio que es para todos, pero no es para todos. Es para todo aquel que cree. Es para todo aquel que dice, Señor, yo voy por esa vida, yo voy por esa tierra prometida, yo voy por encontrar en Cristo la plenitud. La plenitud de aquel que lo llena todo. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Cristo es todo lo que vos y yo necesitamos. Cristo es absolutamente todo. Y la iglesia necesita madurar. La iglesia necesita empezar a caminar, a transitar este camino, ya no quejándose como el pueblo de Israel. Ya no levantando ídolos en el medio del desierto, diciendo, bueno, ahora si el Señor no me responde, me voy a aferrar a mi trabajo. Un ídolo. Me voy a aferrar a mis propias fuerzas, otro ídolo. Me voy a aferrar a mi familia, otro ídolo. Y levantando ídolos en el desierto, sin entender que Él es la plenitud de aquel que lo llena todo. ¿Hasta cuándo vamos a seguir aferrados a cosas naturales sin entender que esto simplemente es un pasaje? Simplemente es un proceso para llegar a lo que Dios dijo. Y lo que Dios dijo se cumple. Lo que Dios dijo ya se cumplió. Él ya pasó ese camino y ya nos dio la victoria. ¿Cuántos dicen? A ver, consumado es. Señor. Alguien tiene que empezar a creerle a Dios, a declarar lo que Él dijo sobre tu vida. Porque cuando Él dijo consumado es, lo dijo sobre tu vida también. Consumado es, hecho está, ya pasó, ya está, ya lo tenés. Empezá a vivirlo por la fe. No hay absolutamente nada, por más grande que parezca, que vaya a impedir que Dios cumpla su propósito en tu vida. Lo mejor está por venir. Cerrá tus ojos.